Continuamos en Entre Líneas, nuevo bloque, y vamos a hablar de la economía y las finanzas municipales. Sí, en un contexto económico complejo, ¿no? Pongámoslo en contexto porque... Mundial, nacional, ¿no? Así es, no está siendo fácil la economía, como tantas veces ocurre aquí. Bueno, esto se está trasladando a problemas de financiamiento que están teniendo los municipios, ¿no? Que se están repitiendo. Río Cuarto no está siendo la excepción, además por algunas otras particularidades, como por ejemplo, que vamos a estar analizándolo, la ofensiva del Banco Nación para no pagar la tasa de comercio e industria. Eso está repercutiendo en la recaudación y está generando un problema importante a los municipios y al municipio de Río Cuarto en particular. Vamos a hablar con Pablo Antonetti, secretario de Economía, con respecto a cómo es esta coyuntura, bueno, y cuáles son las perspectivas para superarla, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Gracias por estar. Bueno, de alta complejidad. Estamos en un escenario, diría que totalmente nuevo, que no lo hemos visto con anterioridad. Sí hemos tenido crisis de distinta naturaleza, pero los condimentos que van macerando lo que se viene no estaban en los planes del municipio. por ejemplo, Y fundamentalmente un poco lo que planteaba Marcos en el sentido de la fuerte baja de recaudación en comercio e industria, que ustedes saben que es la contribución de mayor peso, de mayor de las volumen, propias, claro. de las propias, un 50%, 55% de la recaudación propia se explica sobre esa contribución. En el sentido de una posición del sector financiero, pero fundamentalmente un poco de Banco Nación, de empezar a declarar la inconstitucionalidad de la contribución, digamos, por un montón de factores, la doble imposición, la falta de prestación efectiva de servicio. Bueno, en esto han hecho el planteo en la justicia federal, digamos, no solo Río Cuarto, está Río Cuarto, Córdoba, estuvo Bueno Dehesa en su momento, General Cabrera, Río Tercero, en otras provincias como en Buenos Aires o en Santa Fe. Digamos, eso tiene un efecto, digamos, inicialmente sobre lo que es la contribución de Banco Nación, pero seguidamente sobre el sector financiero en general. Entonces un poco escuchaba los títulos del programa, y esto de prosperar tiene un efecto lapidario para el municipio, es decir, son 1.100 millones de pesos por mes menos. Claro, ¿que cuánto representa? Entonces, hoy es casi un 15-18% del total del presupuesto. Entonces, claro, una enormidad. Digamos, te hace replantear realmente a qué es lo que se tiene que dedicar el municipio. Obviamente tiene que restringir lo que es el esquema de prestación de servicio a lo que era originariamente el municipio en los años 80, es decir, alumbrado, barrido y limpieza. Y ahí, terminar ahí. Y el resto se tendrá que hacer cargo del gobierno nacional. Es decir, lo que es salud, lo que es desarrollo social, lo que es cultura, lo que es deporte, digamos, todo esto... Pero no se está haciendo cargo. No, todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario, eso ha pasado en esta última época. Es decir, nosotros tenemos más demanda en lo social justamente por la crisis, eso no lo está atendiendo el gobierno nacional. Tanto la provincia como el municipio, con lo poco que pueden llegar a tener es la ejecución de obra pública, porque el gobierno se retiró de la obra pública, y eso, digamos, afecta también al mercado laboral y a la mano de obra. Entonces, bueno, estamos en una, diría en una tormenta perfecta, digamos. ¿Cómo se desata esto? No lo sé. Las herramientas que tiene, que la estamos trabajando en cuanto a la racionalización absoluta del gasto y a la definición de programas prioritarios, que es lo que estamos trabajando día a día con el intendente, no sé si alcanza. Este porcentaje que implica de pérdida 15-18% del presupuesto, ¿es equiparable a que al presupuesto de qué secretaría, por ejemplo? Mira, por decirte, es un equivalente a todo el módulo de salud. Es decir, que no podrías prestar más lo que es S24 y los dispensarios. Claro. Nada, habría que cerrarlo. Por eso es eliminar lo que sería la Fundación Cultura y la Fundación Deportes, y no te alcanza. Entonces, digamos, es prácticamente el presupuesto de desarrollo social. ¿Sí? Ese informe nosotros digamos, claramente se lesiona un interés público, y eso nosotros le hicimos llegar en la contestación de la demanda del banco, digamos, cuál es el perjuicio de prosperar esta medida para los municipios. Pablo, hablaba con algunos funcionarios municipales y me decían, en realidad es un sistema o un esquema perverso, porque el gobierno nacional le tira la obligación a las provincias y a los municipios, porque se desentiende de muchos problemas,
pero a la vez busca quitarle recursos. Sí, incluso acá estamos hablando del problema mayúsculo por la incidencia que tiene la baja en la recaudación de comercio. Pero no te olvides, la avanzada sobre el OIM, la desregulación de todo lo que es el SUSERP y la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor, digamos, dejando librado prácticamente a las concesionarias un contralor que tenía el Estado, y la eliminación de los mecanismos aceitados de recaudación que te implicaban, es decir, te siguen generando problemas no solo recaudatorios, sino también en materia de información. Pablo, ¿y cómo van a enfrentar esta situación? Si no entiendo mal, hoy tienen un déficit de 700 millones mensuales, más o menos. Es lo que se proyecta, sí, de continuar esta situación. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Qué herramientas tiene la municipalidad para enfrentarlo? Bueno, en lo inmediato nosotros estamos con un programa de financiamiento de una emisión de letras que estaría saliendo en su primer serie en abril, pero bueno, eso es paliativo para una cuestión, digamos, si se quiere, de corto plazo, pero en el mediano plazo tenemos que resolver estas cuestiones de prioridad, es decir, qué servicios va a dejar de prestar, qué programas va a tener que eliminar necesariamente el municipio para tratar de nuevo de volver a llegar al equilibrio. Ese es el objetivo central, que es complejo, porque para llegar al equilibrio tenés que dejar de hacer cosas. Es decir, obviamente una disminución fundamental en la obra pública. Es complejo, es un panorama muy complejo. A final del año anterior, el gobierno tuvo que retocar algunos impuestos, ¿no? Algunas tasas para tratar de recaudar más y lograr ese equilibrio. La idea era, bueno, con esto se acomoda, pero hubo otros elementos que hicieron que ese equilibrio fuera cada vez más difícil. Totalmente, es decir, por eso te planteo, es importante que el riocuartense conozca cómo es la estructura de financiamiento del municipio. Es decir, la representación que tiene el inmobiliario es del 15%, incluso con los ajustes realizados en la tarifaria del año pasado. El automotor te representa un 4 o un 5%, el agua es otro 15, 16%, el resto es comercio. Y comercio es una contribución que no es fácil de sustituir, porque lo que nosotros dejamos de percibir conforme lo estimado son casi 1.000 millones de pesos menos. Claro. Es decir, ya se diluyó, si se quiere, el efecto de la contribución anual. Digamos, porque la caída fue muy fuerte. Claro, no el pago solo anual siempre era un ingreso importante para... Claro, era el colchón, era el ahorro que te permitía, al menos vos llegabas hasta septiembre, octubre, y después, dependiendo un montón de factores microeconómicos, veías cómo lo resolvías. Pero hoy no, hoy ese plazo se achicó a abril. Ya estamos en abril con muchos problemas. Hasta acá nos enfocamos en cómo resolver esto recortando o achicando. ¿Hay posibilidades de mirar el otro lado de la ecuación, ingresos, tratar de mejorar otros? Como te manifesté ajuste de recién, impuestos, por ejemplo. Es muy difícil, digamos, en el sentido de que acá es necesario fijar una posición en cuanto fundamentalmente al sector financiero. El sector financiero es el que te justifica más del 50% del ingreso de comercio. Y eso es hoy lo que se ha caído, que es una paradoja, digamos, porque hoy uno de los grandes ganadores de este aspecto de política económica nacional es el sector financiero, y hoy es el que menos está aportando, a mi entender, sin haber entrado en los números, porque para eso se requiere de inicio de fiscalizaciones, ver qué es lo que está pasando adentro de las estructuras, pero al menos lo vemos en la recaudación, son los que claramente han dejado de aportar a las arcas municipales. Aspiran, Pablo, el 25 hay una conciliación, ¿no? Una audiencia. El 24 hay una audiencia de conciliación con la presidencia del banco en el Juzgado Federal de Córdoba. ¿Aspiran a que se repita lo que pasó en Dehesa? ¿No son casos parecidos porque las magnitudes son otras, de llegar a un acuerdo? Vamos a escuchar cuál es el planteo. No es la misma situación que Dehesa. En eso sí hay la problemática que se da al menos a nivel de la provincia, hay disparidad en cuanto a alícuotas y bases imponibles de los diferentes municipios, por eso incluso la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia está pretendiendo generar un instrumento de código unificado de código tributario unificado, como para dar mayor certeza y simplificar administrativamente la declaración jurada de los bancos.
pero la situación es totalmente distinta. Así que en principio vamos a escuchar la propuesta del Banco Nación, ver qué posición toma el juzgado y ahí iremos resolviendo o ir viendo cómo se desanda esa cuestión, considerando que la última instancia de todo esto siempre es la Corte Suprema. ¿Puede ayudar algo que el titular del banco sea cordobés? Como Daniel No Tillar. lo sé. No lo sé, digamos, Daniel Tillar nos ayudó mucho en su momento en todo lo que fue la estructura de colocación de las letras, cuando fue presidente del Banco de Córdoba. Tengo una buena relación personal, si se quiere, con Daniel Tillar, pero hoy está, si se quiere, en la vereda del frente. Hoy un poco la avanzada de Banco Nación contra estas contribuciones terminan afectando claramente a las finanzas municipales. Así que hoy tenemos que plantearlo como en una posición de conflicto justamente puntualmente con Río Cuarto. Pablo, recién decías, bueno, hay que revisar hasta dónde llega la municipalidad, ¿no? ¿Cuál es su alcance a partir de ahora, a partir de las posibilidades que tiene? Pienso en algunas partidas, subsidios al transporte. Río Cuarto tiene 6 días de recolección de residuos por semana y el contrato por la recolección se tiene que revisar a mediados de año. Subsidios al transporte, recolección de residuos, ¿son servicios a revisar? A ver, todo es revisable y de hecho lo estamos haciendo. Hoy el municipio no está pagando subsidios al transporte. El último que se realizó fue en el mes de enero. Y todo tiene que ser revisable, porque te cambia la estructura de ingreso, consecuentemente tenés que adaptar la estructura de egreso. Entonces hoy, desde una hora extra, desde el uso de un teléfono celular, desde los viáticos de los funcionarios, desde la cantidad de recolección de basura, hoy todos los ítems y todos los secretarios y secretarias están trabajando en la racionalización del gasto en función a los ingresos. No podés, es la base de sustento de la economía municipal, no podés gastar más de lo que te entra porque si no empezás a tener problemas y serios. Pablo, muchísimas gracias por haber Por venido. favor, a ustedes. Muy amable. Como siempre. Pablo Antonetti, secretario de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto, bueno, dando cuenta de esto que está ocurriendo, que son problemas complejos, ¿no? Y que no solamente son eventualidades, sino que llevan, como decía Pablo, a repensar hasta dónde llega el Estado. Claro. Qué atiende y qué ya no puede atender, y más que nunca establecer prioridades, porque la ampliación de áreas de acción que tienen los municipios, que lo han tenido en los últimos tiempos, bueno, es difícilmente financiable hoy. Bueno, lo último fue seguridad. Exacto. Un área que no tenían y que avanzaron. Y que implica un costo altísimo. Con un costo altísimo. Habrá que repensarlo también. Así es. Vamos a una pausa, ya volvemos.